Borro aquí. Voy a borrar aquí. Ok. Máximo y mínimo. Máximo y mínimo. Puedes grabar. Puedes grabar. Ok, fíjense ustedes lo Mira que... esta cámara. Vamos, ¿con qué te lo paso? Yo le voy a dar 5 números. 1, 3, 7, 15, 22. 5 números, ¿no? ¿Cuál es el número más grande de todos estos? ¿Por qué 22 es mayor que todos estos? Está más lejos del 0. ¿Y qué significa estar más lejos del 0? Que si yo fijo 22 como punto de referencia, la altura en 22 es mayor que toda la altura en él. ¿Sí o no? Sí. Pensándolo como punto de referencia. O podría decir que comparado a todos los demás, ninguno lo supera. ¿Ok? Entonces digo que el 22 es el máximo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y cuál sería el mínimo? Porque si hay un máximo hay un mínimo, ¿no? Puede El ser- 1. ¿Puede ser sí o no? Ok. Mínimo, ¿cuál sería el mínimo? El 1. Ok. ¿Sí? Porque el 1 se puede decir que es el más pequeño de todos estos. ¿Ok? ¿Y cuál sería el relativo? Ah, ¿Cuál sería el relativo? entonces ya vamos a eso. En aritmética es fácil determinar quién es máximo y quién es mínimo. Pero vamos a curvas ahora. Tengo que tener la misma noción en mente. Lo primero, para fijar un máximo, ¿qué necesitamos establecer? Los dominios. ¿Ok? Supongamos que yo elijo esta altura que llamo X, esta la llamo Y y esta la llamo C. Ok. ¿Qué tengo que ver yo a mis alturas? Y vamos a ponerle esta etiqueta G. Este sería G en X, ¿cierto? Cierto. Esta sería en Y. Y esta sería, o por aquí, en C. ¿Ok? Entonces fíjense. En cuanto a altura, ¿quién es mayor? ¿G en Y, G en Z o G en X? G en Y. Entonces yo puedo decir que en todo mi dominio, o sea, pensando en mi dominio desde acá hasta acá, ok, supongamos que esto sigue en 3 puntos, en todo mi dominio, esta altura es mayor que cualquiera de estas, ¿sí? Sí. Por lo tanto, este G de Y, ¿qué sería? Un máximo. ¿Ok? Ok. Pregunta. Si yo hago así, vamos a suponer que tenga aquí. Aquí pongo 3 puntos. W. Este sería mi altura de W más aquí abajo. ¿Sí? De G, Y, Z, G, X, G, W. ¿Cuál es la más pequeña? W. Y entonces, ¿qué sería G, W? ¿Qué sería? Mínimo. ¿Ok? Hasta ahí no tenemos problema. Porque estamos hablando que G de Y sería un máximo absoluto y G de W sería un mínimo absoluto. O sea que no queda ninguna duda. Pero esa curva se porta muy bien. ¿Sí? Pero alguien me pudiera preguntar, bueno, pero ven acá. Si tú tomas desde este extremo de la curva, tú me tomas una foto, hasta la continuación de la curva, y ahora tu dominio va desde este elemento hasta acá, ¿sí? No sé, llama tu elemento aquí, llámalo A, desde A cerrado hasta más infinito. Eso ahora tu dominio, ¿ok? La pregunta es, ¿quién es el máximo y quién es el mínimo? ¿Sí? Porque ahora no me están diciendo de toda la curva, sino me están diciendo de un pedazo de la curva. Quiere decir que el primero entonces lo veía globalmente, como una vista de águila, y el segundo lo estoy viendo localmente, así como cuando usted ve un nido de hormigas, ¿sí? Usted ve, eso es localmente. Localmente, ¿quién sería mi máximo y quién sería mi mínimo? Entonces, este señor sería, que de Z sería el máximo, y esto sería el Mínimo. W, el mínimo. Ok, pero este análisis tiene un problema.
Recuerde que usted siempre quiere decir la verdad. ¿Sí? Usted me está diciendo que Medellín es máximo y ahora usted me viene con el cuento de que GZ es máximo. Entonces, ¿quién es el máximo? Entonces, este señor es absoluto. ¿Sí? Máximo global. Y lo que no es absoluto es relativo. ¿Me entiendes? Entendido. No es nada El mínimo puede ser misterioso. igual que relativo. Ah, El mínimo puede ser igual que relativo. claro, por supuesto. Si este coincide con este, en toda la curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene máximo absoluto. Ajá, pero fíjese. Este máximo absoluto, ¿dónde usted lo alcanza? En un solo punto. Pero pudiera ser que su máximo absoluto usted lo alcance en varios puntos. ¿Sí o no? Sí. Se puede dibujar algo así. Vamos a hacer que este es su máximo. Y usted agarra así y usted dice, bueno, pues lo podemos hacer fácil y lo podemos hacer difícil. ¿Sí o no? Sí. En todos estos puntos, ¿cómo es la curva? Tengo un máximo absoluto. ¿Alcanzado en cuántos puntos? En tres. 3 puntos. Entonces usted no puede decir que el máximo absoluto depende de un solo punto, porque no está entendiendo nada. ¿Sí? Y alguien dice, el máximo absoluto puede ser igual al máximo relativo. ¿Cuál es la respuesta? Dependiendo del dominio. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, este es un máximo, si usted lo analiza de aquí a aquí, eso es un máximo absoluto, pero también un máximo relativo. O sea, ahí coincide, porque su dominio se lo está permitiendo. Pero si usted lo tiene así y usted lo analiza aquí, ahí no tiene máximo absoluto, ni mínimo relativo, ni tiene análisis. ¿Sí me entiende? Entonces, fíjense, tenemos máximo y tenemos mínimo. Pero entonces surge el siguiente problema. El problema que todos, como siempre, tenemos pensando en problemas. Y dice, bueno, yo tengo un problema ahora. Yo tengo una curva, pero yo no sé cómo es la curva. ¿Ok? Entonces usted dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, muy fácil. Surge un concepto que es este. Cota. ¿Qué Cotas. significa la cota? Usted tiene esta curva. ¿Sí? Y usted empieza a trazar todas las alturas que usted tiene, todas las alturas. Se da cuenta que existe un numerito aquí, M, que nunca pasa su curva de ese numerito. A lo sumo puede llegar, pero no pasa. ¿Sí? Tiene una pared. Eso se llama una cota. La cota la puede tener arriba o también la puede tener abajo. ¿Cierto? Claro, por supuesto, esto tiene que ver con altura. ¿Sí? Ok, pero fíjense, puede tener una cota. Entonces, si es arriba le llamamos cota superior. Y si es abajo, Cota inferior. cota inferior. Ok. Ahora fíjense. Uno ve esa curva. Todas estas son cotas inferiores, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque todos estos son numeritos que son más chiquitos que esta altura. ¿Sí? ¿Cierto? Pero si yo elijo esta que está justo, que toca aquí, es la más grande de todos ellos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y la más grande de todos ellos, entonces se llama ínfimo. El ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Ese es el trabalengua. ¿Sí? Y el supremo, fíjense, todas estas que están aquí son cotas superiores. Superiores. Pero la más chiquita de todas ellas es la que es el supremo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, este es el trabalengua. El supremo es el menor de las cotas superiores. Y el ínfimo es el mayor de las cotas inferiores. ¿Se da cuenta? Es un Sí. trabalengua. Un trabalengua. Uno dice, pero ¿cómo es eso de que es el mayor y es el menor? Ah, claro, cuando una está tomando un máximo y en otra está tomando un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, la cota superior, la cota, cuando algo me dice que está acotado es que tiene cota superior o inferior. Cuando algo me dice eso, es que me está diciendo, mira, tú no sabes cómo se comportan tus alturas, pero tú puedes decir a partir de cierto valor,
todas tus alturas no van a pasar. Entonces lo tienes acotado. ¿Sí? Para eso tú utilizas la cota. ¿Ok? La cota, y tú no lo ves así, pero en realidad es un estimado de tu altura. ¿Sí? Si todos ustedes se ponen, yo no sé qué altura tienen ustedes, pero si todos se ponen de pie y yo veo quién es el más alto, yo fijo ese como que es el lazo y a partir de él los mido a todos. ¿Sí? Entonces ya yo sé cuál es la distribución de la altura que hay. O sea, conociendo la altura de él, tengo un punto de referencia para saber la altura de todos ustedes a manera global. ¿Sí? Eso es lo que significa estar acotado. Una característica que tiene un elemento acotado, si esta es la curva y esta es mi cota, es que cualquier altura que yo tenga nunca sobrepasa mi cota. Si este es un punto X, ya yo sé que esta altura la llamo f de X. Pero la altura puede ser positiva o negativa, ¿sí o no? Cierto. Entonces yo no mido la altura, sino que mido algo que no cambia. ¿Y qué es algo que no cambia? El valor absoluto de mi altura. Si existe este número, tal que todas mis alturas quedan debajo de este número, yo digo que este número es una cota superior. Y si existe este número, sería una cota Inferior. Y si existen estos dos números, ¿verdad? Entonces digo que está acotado. Cierto. Entonces, lo más fácil que uno puede explicarle a su hermanito de 5 años, que es algo acotado. Se le dice, bueno, me pasa. Tiene aquí una rebanada de pan, ¿sí? Y este es otra. Todo lo que usted le coloca en el medio siempre queda entre estas dos caras para ser usado. ¿Sí? Eso significa que está acotado. ¿Ves? Sencillo, ¿eh? Sencillo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vean todas las características y propiedades intrínsecas que tenemos de las curvas. Y entonces, ¿cuál es el detalle? Que cuando usted dibuja las curvas, entonces se da cuenta que hay curvas que están acotadas superiormente y no, y otras no. Fíjense aquí, un detalle aquí, de las curvas que están acotadas superiormente y otras no. Recuerden, la cota tiene que ver con las alturas, ¿verdad? Yo dibujo esta curva y le pongo 3 puntos. ¿Tiene cota superior? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Tiene cota superior? ¿Ah? La curva tiene infinito. Vamos a suponer que usted dice Ok, ya entendí. en instancia usted es m su cota superior. Quiere decir que m es el más grande de todas las alturas, ¿verdad? Pero ahora usted ubica este punto. ¿La altura sobrepasa m? Sí. Y entonces la suposición inicial no es m. Ahora usted fije esta altura, pero llámeme 1. ¿Existe un punto aquí que la altura lo supera? Sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No existe. Tiene cota superior. ¿Sí? Y si tuviera los 3 puntos hacia abajo, ¿tiene cota superior? ¿Inferior? No. Poco tiene cota inferior. ¿Sí? Entonces, fíjense, cota superior. Entonces les pregunto, ¿este conjunto es acotado? No está acotado en ninguna parte del nombre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora de que ustedes ven en el fragata o en el libro? Bueno, el objetivo del libro ahora tiene 9, 10 características, 11, y usted ahora va a construir una curva con todas las combinaciones de ellas. ¿Sí? Pero tiene que tener en cuenta las cosas claras. Si usted, por ejemplo, le dice, construye una curva que esté definida en el intervalo 0,1, ¿verdad? Y que sea creciente, ¿ok? Y que sea disconexa. Si usted dibuja esta curva, usted dice, bueno, este es el 0, este es el 1, dibujo mi curva que sea creciente, ¿sí? Esa curva es disconexa, Cierto. es creciente, Sí. que sea acotada en 3, vamos a suponer que este es 3,
y yo le pongo 3 puntos, ¿esa curva es acotada en 3? No. Y si yo hago esto, le dice, no, pues, yo también puedo hacer esto. ¿Esa curva es acotada en 3? No, porque si usted traza 3 aquí, todas las curvas se están pasando. Pues, esos son los problemas que tiene el libro. Todas las secciones. Y otra cosa que hay ahí, que tiene el libro, que yo lo coloqué aquí. Fíjense. Profe, y cuando dice, en el libro alguna vez dice acotado en un punto, pero no dice en cuál. Ah, Ella se refiere a los intervalos, pues. bueno, si tiene 2 intervalos, tienes que ver la estructura como No, tú la tienes tu curva. curva. Ajá. Bueno, en la A curva. veces dice acotado en un punto, pero no dice en cuál. Bueno, pero tú tienes que fijarlo, ¿me entiendes? Tú tienes que analizar cómo es tu curva y lo fijas. Si está acotada en un punto. Pero fíjate, tú dices aquí, acotada en este punto. Por ejemplo, yo puedo tener esta altura, ¿verdad? Y tu curva no te pasa aquí, ¿verdad? Pero tú pudieras tener muy bien la curva así. Esta curva está acotada en este punto, en este punto. Obviamente está acotada superiormente en este inferiormente. Ok, fíjense. Un detalle. Y esto es X. Y esto es Y. Y algo está por encima del 0. Yo utilizo esta relación. Que Y es mayor que X o lo puedo escribir así. Ok. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una situación así, donde este es X y este es Y, yo digo que esto es E, esto es E de X, y esto es E de Y. Vean esta situación, que Y es mayor que X. ¿Sí? Cierto. Pero yo también lo puedo escribir así. Y es mayor que X. Pero ¿cómo es E de Y con respecto a X? Diferente. Mayor. ¿Sí o no? Cierto. Y ya sabemos que esta caracterización nos da funciones crecientes. ¿Ok? Pero uno dice, si tengo esta situación, esto es X y esto es X. Elijo este punto y elijo este punto. ¿Sí? Este es un punto X0, este es un punto X. ¿Cuál es la altura de X? E de X. Y esta altura que está aquí, E de X. ¿Sí? Vean ustedes, estas dos alturas ¿cómo son? Son iguales. Cierto. Puntos diferentes me dan altura igual. O sea que a mí me pueden decir, construye una curva que los puntos de dominio sean diferentes y que los puntos de rango sean iguales. Cierto. Esta es un ejemplo. Y que sea conexa. Pero también la puede dibujar desconexa también, ¿no? Ya se así. Es desconexa. Y satisface las mismas propiedades. Lo único que usted no puede hacer es quitar estos puntos aquí, porque entonces esta imagen no sería igual. ¿De acuerdo? Lo que te digan la conexión. Mi recomendación es, tomen todos los ejercicios que aparecen a partir de todos estos ejercicios que hemos visto del capítulo 1 completo. Todos los ejercicios que aparecen ahí, escríbanlos. ¿Ok? Escríbanlo con la anotación. Por ejemplo, en el ejercicio 1-2, la altura se va a denotar así. ¿Ok? Y en el caso de los puntos de corte, acuérdense que usted tiene puntos de corte en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Cierto. Si usted dice que este es el eje X, entonces, y este es el punto de A, usted tiene que decir que el punto de corte en X igual a A. Pero si tiene este, tiene que decir que el punto de corte en el eje Y. Ok, entonces Y igual a B, por ejemplo. Bueno, esta y esta notación no se puede mezclar porque generaría confusión para el lector. Entonces, los puntos de corte generalmente se colocan con la letra X y los puntos de corte en el eje horizontal con la letra Y. ¿De acuerdo? Recuerden, parte positiva, parte negativa, tienen que tener en cuenta dónde cambia la curva de altura. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un punto donde la curva cambia de altura. Aquí pasa a ser positiva y pasa a ser este 0 y aquí pasa a ser negativa.
este punto para escribir las positivas no puede estar. Bueno, no puede estar. Y bueno, tiene dominio y rango. Recuerden, si usted tiene su curva definida así, este es un pedazo y este es un pedazo. Para escribir el dominio que utiliza usted, si este es A, B, C, D, utiliza la unión. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 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 Son detalles que ya tienen que ir escribiendo las cosas. Entonces mi recomendación, escriban todos estos problemas, analicen lo de las curvas, creen esto y entonces ya para la próxima clase que la tenemos el miércoles, ¿no? Sí. Entonces veíamos el capítulo 2, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, el capítulo 2. Y entonces podemos ahí hacer alguna. Les recomiendo para el capítulo 2, vean los métodos de graficación de Pedro Arias. Ok. Traten de ver el video